Vamos a preguntarle a Sergio Chousa qué piensa justamente de este número. Él es economista, docente y director de la consultora Sarandí. Sergio, ¿cómo estás? Hola Rocío, buenos días, Santiago. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué número tenían ustedes en relación al IPC de junio? Esperamos un valor un poco más alto, levemente por debajo del 7%. Estamos hablando de una desaceleración de casi 2 puntos, ¿no? Sí. Entre el mes de mayo y junio, lo cual es bastante significativo. A ver, uno diría, es muy típico de estos procesos de alta inflación que se dé la volatilidad, ¿no? Ese electrocardiograma donde tenés algunos picos muy marcados y después cae rotundamente. Yo te diría igualmente, es poco lo que se modifica sobre la evaluación estructural que uno puede hacer sobre el proceso inflacionario en tanto proceso, lo que puede llegar a pasar en 1 o 2 meses, ¿no? Seguimos en un proceso de alta inflación o de superinflación y con mucha inestabilidad de precios relativos, con precios relativos bastante rotos. Bienvenido sea que hayamos consolidado ya 2 meses consecutivos de desaceleración. Si esta tendencia se mantiene por varios meses más, bueno, ya podemos hablar de que puede haber algún cambio de proceso, pero hay que esperar. De todos modos, sí, pienso, estamos hablando de pisos ya que, bueno, Sí, siguen siendo muy altos, ¿no? siguen siendo altos. Por eso, y además muchos analistas plantean que esta desaceleración no puede ser progresiva porque en algún momento la Argentina está pasando por una situación de inflación alta. Esto no va a poder descender al 2%, sí se va a estancar seguramente en una inflación en torno al 5%. ¿Qué pensás de esto, Claro. Sergio? Sí, coincido. Para quebrar estos niveles que son estrafalarios, para hacer un cambio de régimen, vos deberías ir a un programa de estabilización puro y duro, ¿no? Con medidas de orden macro, sobre todo trabajando mucho en una normalización gradual del mercado de cambios, que es hoy el que mayor cantidad de inconsistencias te genera. Y para eso necesitas la credibilidad que te da poder formular un programa económico integral que pueda transmitir cierto grado de confianza en Sí. los mercados, en la ciudadanía. Y para eso en general se suele hacer cuando un gobierno ingresa, ¿no? Cuando está empezando una gestión, no cuando está saliendo. Bueno, te iba a preguntar a qué distancia estábamos de eso. Pareciera ser que por lo menos 6 meses. Sergio, y ya metiéndonos un poco en el panorama que va a quedar, ¿no? Después de esta estrategia que está llevándose a cabo, ¿qué pensás? Bueno, mira, ahora estamos en un contexto de transición donde lo que se destaca es la negociación con el Fondo Monetario, ¿no? Eso va a ser también determinante sobre la dinámica de precios, porque sabemos, en este año, si bien las características del programa con el Fondo Monetario te impiden usar el atajo de anclas, no te permiten anclar nominalmente las tarifas, ni la tasa de interés, ni el dólar oficial, o sea, te impiden usar atajos, pero a su vez sí son ancla institucional. O sea, si no tuvieras ese ancla institucional, posiblemente las expectativas se te desbandarían, tendrías problemas de credibilidad muy severos y por la vía de las expectativas tendrías aumentos aún más considerables. Así que creo que el cierre que se va a dar en los próximos días, seguramente antes de agosto, bueno, va a ayudar a pavimentar el camino de cara a los últimos meses de este año. Sergio, hablábamos de que el Fondo Monetario no quiere que vos, con la plata que te da, intervengas en el mercado. Y yo pensaba si de alguna manera se le puede hacer plan A y plan B, decirle al Fondo Monetario que no se va a utilizar y utilizar las reservas chinas para intervenir en el mercado, pidiendo y ampliando lo que China prestaría si no se acuerda con el fondo. Eso podría ser una solución, no utilizar la del fondo para intervenir en el mercado y utilizar las reservas o el swap con China ampliado para poder entrar en el mercado de tipo de cambio para evitar las corridas que luego se trasladan a precio. Bueno, sabes muy bien, el dinero es fungible, con lo cual en el último caso Sí, podrías hacer algún tipo de martingala por medio del cual vos los futuros pagos de las cuotas de capital y el interés en lo que resta del año, orden de los millones de dólares, las haces con yuanes y con los DEX barra dólares del Fondo Monetario
ahí te das un patrón de intervención en el mercado de cambios. Porque la verdad es que los mercados financieros de dólar hoy en día tienen operatorias principalmente en dólares, ¿no? En pesos Claro. contra dólares. Pero bueno, podrías hacer esa martingala financiera. Igualmente yo te diría, no es lo que más me preocupa hoy, ¿no? Con alrededor de entre 15 a 40 millones los días más álgidos, el gobierno está pudiendo darle una trayectoria Sí. relativamente ordenada al dólar MEP, con lo cual yo te diría, no sé si hoy es el segmento más preocupante. Me parece Y que la clave es hacer una buena negociación para cerrar el segmento de dólares con el Fondo Monetario. ¿eso es Claro. lo que más te preocupa, Sergio, la negociación con el FMI? Sí, porque el segmento peso ya está cerrado a partir de los 3 canjes de deuda que se hicieron y las renegociaciones, las refinanciaciones de cada mes que dan buenos resultados, con lo cual solamente te falta el segmento de dólares que estuvo muy afectado lógicamente por el efecto de la sequía. En ese contexto, bueno, vas a restringir un poquito las importaciones de bienes, tal vez incluso las desincentives con algún impuesto, pero esto que decía Santiago, necesitas dejarte un stock, dejarte un puchito como para poder tener un poco de poder de fuego en caso de movimientos disruptivos en el mercado de dólar, financiero de dólar, ¿no? En el MEP y el contado con liquidación. Así que eso hoy es lo que me parece más desestabilizante en un escenario crítico en materia política. ¿Cómo sentís que juega, hablas de escenario crítico en materia política, el escenario crítico en la economía, la materia política? En este caso y en muy pocos casos se da la conjunción de que quien está luchando por la economía, cada logro de la economía es un logro hasta personal porque también es candidato a las próximas elecciones. ¿Cómo juega ese rol? Porque todo lo bueno se capitaliza, pero si capitalizás mucho bueno, posiblemente quieran que vos no tengas un recorrido favorable en virtud de desvirtuar la imagen y eso podría provocar un deterioro en la economía. Sí, ahí Santiago muy en particular traemos a colación las consideraciones que hizo ayer en el acto de San Martín, el ministro de Economía, donde, bueno, habló de cierto diálogo que tuvo con representantes del Fondo Monetario, donde le dijeron que, bueno, la oposición política estaba pidiendo o boicotear o tratar de pedirle mayores condiciones a nuestro país en esa negociación Argentina-Fondo Monetario. Es peligroso eso, ¿no? Me parece que transita ahí una cuerda floja muy delicada porque, al fin y al cabo, estos economistas que hoy son opositores, el día de mañana pueden ser los encargados de manejar las riendas de la economía. Y bueno, si la apuesta hoy es a que todo vuele por el aire, la economía que van a recibir no va a ser mejor, va a ser peor todavía. Por lo cual las transformaciones, la estabilización que van a tener que hacer va a ser todavía más complicada. Así que yo ahí pongo el acento, ¿no? En el riesgo de, por una ventaja muy de corto plazo, en el plano electoral, bueno, vos podés hipotecar buena parte del destino macro de nuestro país. Vamos a lo que, Sergio, todo el mundo le preocupa, que es el tipo de cambio, el dólar. Estamos viendo una modificación que para los que estamos en el día a día no es una modificación que preocupe demasiado por el estancamiento que ha tenido en los últimos meses. Pero a la gente de a pie le preocupa mucho por el traslado a precios. ¿Cómo ves el tipo de cambio y esta exigencia de devaluación que cuando se menciona impacta en la sociedad porque necesita cubrirse de esto que le están anunciando? Bueno, tenés un corrimiento que hay que ver dónde frena, primero de todo, porque bueno, estamos en el medio de los días en los cuales se fue moviendo de la zona de los 4.95, ahora estacionado en el 512, pero bueno, hay que ver dónde frena. Te diría, coincido con tu valoración de que por ahora no hay que encender luces de alarma. Si vos lo ves ajustado por inflación, que es como tienen que medirse las cosas, la evolución de los dólares financieros libres y del dólar blue todavía está apreciada. Quiere decir que, bueno, la persona que, por ejemplo, compró dólar blue o dólar MEP a fines del año pasado, todavía ha pagado un costo de oportunidad por hundir esos pesos y no ponerlos a rendir a tasa de interés o no subirse a algún instrumento que ajuste por inflación. Así que todavía, en función a la marcha de los precios, el precio del dólar está atrasado todavía.
¿Te preocupa en ese contexto, Sergio, que haya una dolarización masiva antes de las PASO o mismo antes de las elecciones generales? Bueno, eso ocurre siempre en contextos electorales. Es una norma casi de Argentina porque, bueno, hay empresas y hay personas que suelen tomar posiciones precautorias, posiciones de cubrirse, y el vehículo, uno de los vehículos fundamentales que tenemos en Argentina para la cobertura es dolarizar carteras, ¿no? Eso suele ser incesante, en todo año impar. Uno diría, bueno, es verdad que en este año con carencia de dólares por la sequía y la caída de las exportaciones, a poca oferta, la mayor demanda podría tensionar más sobre los precios. Pero la verdad, Rocío, lo que vemos desde el mes de abril, cuando el Banco Central tuvo una pauta de intervención mucho más activa para moderar, para darle una trayectoria más estable a los dólares financieros, es que si quiere puede, digamos, si quiere intervenir en esos mercados, lo puede ordenar, puede llevarlo gradualmente. No mantenerlo estable, ¿eh? Nadie dice que quede congelado, pero que bueno, que tenga una correlación con la dinámica de precios internos. ¿Sentí, Sergio, que de alguna manera el gobierno no aprovechó o no pudo aprovechar, porque recordemos que justo tuvo una pandemia, no pudo aprovechar esos 100 días para enamorar a la gente con un plan de estabilización? ¿Crees que realmente fue culpa de una pandemia donde no podías implementar nada más allá de lo que era la salud? Sí, a ver, en ese momento primero te trajo un costo mayúsculo en términos de actividad, como ocurrió en todo el mundo, la caída del PBI fue muy significativa. Y después, obviamente, el gobierno tenía que hacer transformaciones en el funcionamiento de los mercados, ¿no? Yo recuerdo en 2019, esta administración, con todos sus referentes económicos, hablaban, por ejemplo, de normalizar el mercado de cambio, de salir del cepo, eso puesto en valor como algo positivo. Pero bueno, había que hacerlo gradualmente, de manera ordenada, acompasado de la acumulación de reservas. Y si al mes 3 te cae ese fenómeno externo inesperado que nos tuvo prácticamente un año encerrado, bueno, no lo podías hacer en ese contexto. Entonces, me parece que fue un elemento disruptivo no solamente para la producción. Bueno, ahí se nos cortó la comunicación, sí, con Sergio Chousa, es economista y estaba analizando, ¿no? Porque es un punto, sin duda, que se va a conversar ahora también, ¿no? En un contexto ya de campaña. En definitiva, ¿qué pasó con estos factores, no? La pandemia, la sequía, ¿qué hubiera? De hecho, lo dice el mismo presidente Alberto Fernández. Dice Sergio justamente que, bueno, su gobierno, ¿no?, se vio acontecido por 3 hechos extraordinarios: pandemia, sequía, la peor en los últimos 30 años, y una guerra también, ¿no?, que puso en jaque un montón de circuitos económicos. ¿Me estás preguntando? Sí. Disculpa, se había colgado. Sí, a ver, definitivamente las anomalías que enfrentó en términos exógenos, externos, esta administración fueron únicas, yo creo, en la historia, ¿no? De 4 años, 3 fenómenos, como vos bien marcabas, que fueron muy disruptivos, que todos tuvieron impacto en términos macroeconómicos y generaron distorsiones. Bueno, con esa realidad vos tenés que manejar, ¿no? Es como vos salís a la ruta y no podés elegir si es un día soleado o si está lloviendo o si graniza, con lo cual tenés que pilotear eso. Bien. Se hace de la mejor manera posible, administrando la escasez, y obviamente eso trae consecuencias sobre el posicionamiento de las variables macro y trae costos también en términos de calidad de vida. Por eso también cuando hay que entender, digamos, cierto desgaste de la población, ¿no? Cuando se le prometen ciertas cosas que en materia socioeconómica está muy dañada. Sergio, muchas gracias.